Un sólido de revolución es una figura sólida obtenida como consecuencia de hacer rotar una región plana alrededor de una recta cualquiera, que esté contenida en el mismo plano. Una superficie de revolución es la superficie exterior de un sólido de revolución, es decir, encierra una porción de espacio dentro de la misma. El proyecto consiste en calcular el material que se utilizó en la creación de un cilindro mediante el método de los sólidos de revolución, calculando el volumen con diferentes métodos de los sólidos como disco, arandela y cascarón. Se usará el método de cascarón en este caso, pero igual se explicará los diferentes métodos, esto con el fin de demostrar el uso de la integral definida de manera práctica en los volúmenes de los sólidos planos, al girarlos sobre su eje. También se demostrará de manera algebraica, es decir, usando las fórmulas ya conocidas de los volúmenes de un cilindro, restando el volumen exterior menos el volumen interior. Se usan funciones para poder calcular su volumen y empleando el cálculo integral más difícil, calcular su volumen. El que ha estudiado algo de integral sabe que la integral es una suma continua con infinitos sumandos, y a través de la definición de Riemann entiende que se trabaja siempre con elementos de tamaño infinitesimal que en cálculo digamos que son los diferenciales, es decir, el de x que aparece en el símbolo de integración. Veamos a continuación algunos métodos para el cálculo de volúmenes de sólidos de revolución. Hay tres tipos de sólidos. Empezaremos por el disco. Consiste en tener una función. Esta función va a ser rotada alrededor de su eje, en este caso el X, y se cortará una parte de este sólido creado, al cual llamaremos disco. Tendrá un radio y un grosor, lo llamaremos diferencial de X. El volumen será igual al área del círculo o base por el espesor o grosor, diferencial de X. El volumen va a ser igual a pi por radio al cuadrado por dx, desde A hasta B. El segundo es el de arandelas. Consiste en tener dos funciones y éstas rotarán sobre su eje. Pero no lo tocarán, tendrán un hueco o anillo. Consta de un radio interno R minúscula y un radio externo R mayúscula y una altura. El volumen es igual a pi por el radio externo al cuadrado por altura menos pi por radio interno al cuadrado por altura. Factorizando, el volumen es igual a pi por radio externo al cuadrado menos radio interno al cuadrado por altura. Para explicar el método de cascarón, lo usaremos para calcular el material utilizado en la creación de un cilindro. Aquí tenemos el prototipo, el cual tomaremos sus medidas con un vernier, creando tres integrales. Esta será la primera, esta la segunda y la tapa la tercera. Empezaremos midiendo desde abajo hasta este punto. Después desde abajo hasta arriba, el radio externo lo sacaremos midiendo el diámetro y el diámetro interno para el radio interno. De la tapa mediremos el diámetro interno y la altura. Ahora que tenemos las medidas, dibujaremos el prototipo. Esta es la altura, el diámetro, la altura completa, la profundidad, el diámetro interno. De la tapa se midió el diámetro interno y externo, la altura y su profundidad. Empezaremos con el volumen externo. Y es igual a 40.17 y Y es igual a 0. Vamos a graficarlo. Aquí Y es igual a 0 y Y es igual a 40.17. X o el radio es igual a 46.15, que ese sería nuestro límite superior. Cortaremos un rectángulo, el cual tendrá su respectiva medida en X y su diferencial en X, es decir, de X.
Al girar ese rectángulo sobre el eje Y, generará un cilindro, que si lo cortamos será un rectángulo, donde tendrá su altura y su base, que la base es igual al perímetro del círculo formado. La fórmula para sacar el perímetro es pi por diámetro, lo cual el diámetro es igual a 2 veces el radio. El radio es x, por lo tanto, la base es igual a pi por 2 por x, por el respectivo diferencial de x. La integral es de 0 hasta el radio del diferencial del volumen. Es igual a la integral de 0 al radio por 2x por pi por la altura por dx. Podemos sacar las constantes, es decir, 2pi y altura, e integramos x en dx. V es igual a 2pi por h por 1 medio de x cuadrada. Se elimina el 1 medio con el 2 y queda que volumen es igual a pi por altura por x cuadrada desde 0 hasta el radio, lo cual es 46.15. Sustituyendo, h es igual a 40.17 por pi por 46.15 al cuadrado menos 0 al cuadrado. El volumen nos da un total de 268.778.86. Ahora lo escribiremos aparte como volumen bajo. Es igual a 263.778.86. Calcularemos ahora el volumen interno. Para esto usamos las funciones y es igual a 43.34, la medida de profundidad, y x o r igual a 43.2. Graficando nos queda la primera función y, el límite hasta 43.2. Se corta un rectángulo y lo dibujamos por fuera. Su diferencial en x, la base que como ya la dijimos es el perímetro del círculo, donde p es igual a pi por diámetro, o pi por 2x, y su altura. El diferencial del volumen desde 0 hasta r es igual a 2pi por altura desde 0 hasta r, x en dx. El volumen es igual a pi por altura x cuadrada desde 0 hasta r. El volumen es igual a la altura, que es 43.34 por pi por los límites 43.2 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Eso es igual a 254.100.941. Ahora lo escribimos en la hoja de volúmenes, donde el volumen interno es igual a 254.100.941. Lo que calculamos fue el volumen de abajo y hay que sumarle el volumen de arriba y le restamos el volumen interno para conocer el material usado del cilindro, y después le sumaremos lo de la tapa. Ahora calculemos este volumen, que será el volumen alto. Hay que restar alturas. La altura más grande menos la altura pequeña, para que nos dé la altura de la parte de arriba. Tendremos que y es igual a 44.92 menos 40.17 es igual a 4.75. Y es igual a 0. Y radio o x es igual al radio externo, que es el mismo que el radio interno de la tapa, ya que al momento de taparlo, donde finaliza el radio externo del cilindro, finaliza el radio interno de la tapa. Por lo tanto, R será igual a 89.6 entre 2, es igual a 44.8. Graficando tenemos y es igual a 4.75 y el radio es igual a 44.8. Haciendo el rectángulo, altura es igual a 4.75, la base es la circunferencia o perímetro, es igual a r por 2 por pi y su diferencial en x. La base es igual a 2x por pi. El diferencial del volumen desde 0 hasta el radio es igual a la integral desde 0 hasta el radio de 2pi por altura por x en dx. El volumen es igual a 2pi por altura de x cuadrada desde 0 hasta 44.8.
igual a 44.8 al cuadrado menos 0 al cuadrado por pi por altura. Cancelamos el 2. Volumen es igual a 29.950.1857. Ahora lo escribiremos en la hoja de volúmenes. BA fue igual a 29.950.1857. Ahora calcularemos el volumen de la tapa. La tapa constará de dos integrales, el volumen externo y el volumen interno. Se le resta al externo el interno y así nos dará el total de material utilizado en la tapa. Constará de una altura o profundidad interna igual a 5.09 y altura externa igual a 6.83. Dos radios, el interno será igual a 43.3 y el externo a 46.15. El primer rectángulo consta de su altura, su base igual a 2 por pi por radio y su dx, menos el segundo rectángulo, con su altura y su dx, la base igual a 2 por pi por radio, donde r es igual a x. La primera integral es igual a integral del diferencial del volumen externo igual a la altura externa por 2 pi por x por el dx, desde 0 hasta r externo, menos la integral del diferencial del volumen interno desde 0 hasta r interno por h interno por 2 pi x en dx. Sustituyendo es igual a 6.83 pi por x cuadrada desde 0 hasta 46.15 menos 5.09 pi por x cuadrada desde 0 hasta 43.13. Haciendo las operaciones nos queda que el volumen externo menos el volumen interno es igual a 15.718.95213. Volumen de la tapa es igual a 15.718.95213. Ahora ponemos en azul lo que hay que sumar y en rojo lo que restaremos. Sumaremos volumen B más volumen A más volumen TAP y le restaremos el volumen I. El material utilizado nos da un total de 60.347.0562 unidades cúbicas. Se puede hacer de manera indirecta, es decir, calculando un volumen externo y restándole un volumen interno. La tapa no afecta al volumen interno, pero sí al externo. Para la altura externa se suma la altura baja más la altura de la tapa. Hacemos el modelo. La altura es la suma de la altura baja y la altura de la tapa. Eso es igual a 47. El radio es el mismo de la tapa y la base 46.15. El volumen externo es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Sustituyendo nos da 46.13 al cuadrado por 47 por pi. El volumen es igual a 314.478.63. Para el volumen interno será igual al radio interno 43.2 y la profundidad 43.34. Sustituyendo, el volumen va a ser igual a 43.2 al cuadrado por 43.34 por pi es igual a 254.100.941. Ahora restamos los volúmenes para sacar el material utilizado. El volumen externo menos el volumen interno es igual a 60.377.68 unidades cúbicas. El valor es parecido, ya que puede haber margen de error en las mediciones con el vernier. Mi conclusión es que el video se desarrolló explicando los diferentes tipos de sólidos, el de disco, arandela y cascarón. Se calculó el volumen de un prototipo tomado las medidas calculadas con un vernier. También definimos cómo se genera un sólido de revolución a través de la rotación de un sólido plano sobre su propio eje. Se usó la integral definida para calcular el material que utilizamos para construir el prototipo. Este proyecto final fue un poco tedioso y difícil de encontrar la solución, pero ayuda mucho a ponerte a analizar cómo es que una simple figura plana en movimiento de rotación forma una figura en 3D
En fin, con ayuda de todos los materiales que fue el Vernier y diferentes fórmulas que se nos fueron proporcionadas por el profesor y los datos adecuados, básicamente fue una solución eficazmente realizada y explicado paso por paso.